Hola mamás, bienvenidas a este live el día de hoy. Vamos a conversar sobre un tema muy importante, las infecciones maternas que pueden afectar el desarrollo del bebé. Antes de comenzar, primero que todo quiero agradecerles por haberse inscrito a este live. Más de 150 mamás se unieron en este espacio. También gracias por tomarse el tiempo de estar aquí esta noche. Para que aprovechen al máximo este live, les explicaré cómo lo llevaremos a cabo de estos próximos 45 minutos de su tiempo. Primero que todo, les voy a presentar 5 infecciones maternas más comunes, explicando en qué puede afectar, en qué consiste, sus síntomas, los riesgos que pueden representar para la madre y para el bebé. Como segundo paso o segundo punto que voy a tocar, voy a compartir con ustedes 2 casos reales de pacientes mías, uno en el que todos fueron resultados positivos y en otro que sí, no, lamentablemente no se obtuvieron los buenos resultados que se esperaban. Y como tercer punto, después les daré una serie de cuidados que pueden hacerse desde la casa para prevenir estas infecciones durante el embarazo. Al final, responderé las preguntas que me enviaron mediante el correo algunas mamás al registrarse, y las preguntas que tengan durante el live me las pueden enviar al WhatsApp y se las responderé el día de mañana. Bueno, vamos a iniciar con el primer punto, que en cuanto, después de todo esto, de hacer de indicarles de todo lo que vamos a hablar, también quiero adicionar que como agradecimiento a todas las mamás que se queden al final de esta programación, tengo 2 obsequios para ustedes, así que no se los pierdan. Si alguna no me conoce, voy a presentarme, pues la doctora Yarelis Durán, soy obstetra materno-fetal y llevo más de 9 años de experiencia como ginecóloga obstetra y tengo una subespecialidad en medicina materno-fetal desde hace 3 años y medio. Hice mi especialización en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón y la subespecialidad la hice en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Bueno, ¿en qué consiste la medicina materno-fetal? Es una especialidad, pues una rama de la ginecología y obstetricia que se dedica a los embarazos de alto riesgo, a hacer diagnósticos de madres que están complicadas con enfermedades o con patologías que son muy complejas y que pueden afectar tanto a la mamá como al bebé. También haciendo el diagnóstico de alteraciones o malformaciones fetales mediante estudios ecográficos o ultrasonidos especializados y muy detallados con seguimientos exhaustivos y con la realización de estudios como amniocentesis o biopsia de vellosidades coriales para estudios genéticos. En esto consiste mi subespecialidad y bueno, entonces haciendo este resumen, vamos a comenzar. Ahora sí vamos a comenzar con el live. Vamos a hablar sobre las infecciones, cuáles son las más comunes durante el embarazo y qué pueden afectar, cómo pueden afectar el desarrollo de tu bebé. Existen 5 principalmente, que me voy a enfocar en la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. Aunque existen otras infecciones que son más comunes, ¿sí? O que no son tan comunes como estas, pero podemos mencionarlas como la varicela, el parvovirus B19 y vamos a concentrarnos más que todo en las primeras que les mencioné, las 5 primeras que les mencioné. Voy a explicarles la primera, que sería la toxoplasmosis. Esta es ocasionada por un parásito, ¿sí? Esta consiste en el contagio mediante alimentos crudos,
como carnes no cocidas, vegetales, frutas que no se han lavado, que tengan tierra alrededor y no se pelen de forma adecuada ni se laven de forma adecuada. También está relacionado con las heces de los gatos, pero en menor proporción, ¿sí? La caja de arena en donde los gatos hacen sus necesidades y usualmente uno puede sospechar de tener toxoplasmosis si presenta síntomas como dolor de cabeza intenso, debilidad generalizada, agotamiento. Esos son algunos de los síntomas que te pueden hacer sospechar que puedes tener toxoplasmosis. Hay la mitad o el 50% de las pacientes puedan que no presenten un síntoma tan significativo. Los riesgos de la toxoplasmosis son durante el embarazo hacia tu bebé o hacia el feto, es que puede tener una afección a nivel de los ojitos del bebé y a nivel del sistema nervioso central. La segunda infección de la que les voy a conversar es la rubiola, que esta es una infección que consiste en lesiones en la piel tipo exantema que inicia desde el rostro hacia el tronco y por último se va hacia las extremidades, ¿sí? Usualmente aquí en nuestro país, en Panamá, dentro de nuestro esquema estamos vacunados contra la rubiola. Entonces, esta es ocasionada por un virus. Es un virus y ya les expliqué cuáles son los síntomas que se pueden presentar, que es el exantema o el brote ese rojo en rostro, tronco, extremidades. Los riesgos de la rubiola son que pueden darse malformaciones o puede haberse afecciones a nivel del corazón, ¿sí? Cardiopatía, puede haber líquido en el tórax del bebé y hay una afección que puede ser grave a nivel del feto, dentro del útero. La tercera que les voy a conversar es el citomegalovirus, que el citomegalovirus es ocasionado por un virus y los síntomas consisten más que todo muy parecidos a los de la gripe o las del resfriado, ¿sí? Una debilidad generalizada, secreciones, nasofaringias y más que todo es mayormente relacionado con síntomas de resfriado o de gripe. Los riesgos del citomegalovirus afecta o puede afectar al bebé en el cerebrito, ocasionando lesiones a nivel del cerebro. La cuarta sería el herpes, ¿sí? Esta es ocasionada por un virus también y esta consiste, o los síntomas pueden ser, por la aparición de ampollas o vesículas, ¿sí? Que pueden haber dos tipos. Está lo que es el herpes genital, ¿sí? Que mayormente la transmisión es vía sexual y puede también tener riesgos a nivel de la transmisión de madre a bebé cuando está el embarazo. Puede haber afección a nivel de el tórax del bebé y también lesionar algunos de los órganos. Y la última, que sería sífilis, que es una infección que es ocasionada por una bacteria, una infección de transmisión sexual y algunos de los síntomas son, esta cursa con varias etapas, varios estadios, que dentro del primer estadio es una lesión, una úlcera a nivel genital que puede durar varios días y posteriormente desaparecer y esta enfermedad tiene tratamiento, ¿sí? Se le puede dar tratamiento a la madre para evitar que vaya a tener una afección o una alteración grave en el bebé, que sería dentro de estas. Puede haber hundimiento de lo que es el puente nasal, ¿sí? Puede haber lo que son malformaciones o alteraciones estructurales del bebé. Bueno, entonces ya con toda esta información que les he dado de una forma bastante resumida, vamos con el primer obsequio.
¿ok? Bueno, les prometí 2 obsequios, mamás, así que aquí les voy a compartir. El primero, para que tengan toda esta información organizada, les preparé un esquema resumen en donde van a tener los datos más importantes, ¿sí? Entonces, todas las mamás que deseen recibirlo solo deben escribirme al WhatsApp la palabra tabla y mi equipo se los va a enviar con mucho gusto. El número de teléfono es el 6581-8519 y también lo van a poder encontrar en la página web www.doctorayarelisduran.com. Bueno, entonces vamos a la parte, ya después de haber descrito todas estas infecciones, de haberles hablado del primer obsequio, por estar acompañándome en este live. Hay 2 preguntas que son más comunes que hacen las pacientes después de conocer estas infecciones maternas, ¿sí? Para continuar con la materia aquí en el live. Por ejemplo, primero, si yo puedo tener un embarazo saludable si ha tenido o alguna de estas infecciones de forma previa. Bueno, la respuesta es que sí, claro que sí, porque de todas las infecciones que mencioné, toxoplasma, rubiola, nuestro cuerpo puede crear defensas, ¿sí? Defensas ante estas infecciones y evitan que se vuelvan a dar. Por ejemplo, la toxoplasmosis, puedo tener estos microorganismos, se ha tenido cuando se utilizan pruebas de laboratorios, ¿sí? Que nos ayuden a detectar que esa mamá ha tenido exposición ante este microorganismo y se hace una detección oportuna dentro del control, entonces se puede tener una instauración de tratamiento a tiempo y si la mamá cumple con el tratamiento, o sea, una adherencia al tratamiento, tiene un porcentaje de curación en alguna de las infecciones que mencioné hasta en el 100%, como en sífilis. La segunda pregunta, muy común o muy frecuente, es que por qué algunas de las infecciones son difíciles de detectar en las primeras etapas o las primeras semanas de embarazo. La respuesta es que algunas infecciones muchas veces no presentan síntomas, como mencioné, puede hasta el 50% de las mamás no presentar síntomas o son muy leves, que pueden pasar de una forma muy, muy sutil y no darse cuenta. Y la otra es que muchas mamás inician un control lastimosamente de una manera tardía. Entonces, en el momento que se evalúan o uno hace la evaluación ecográfica, ya lastimosamente el bebé tiene algún tipo de alteración por estas infecciones. Muchas, ahora quiero, después de explicar esto, quiero compartir con ustedes 2 casos, como les mencioné, 2 casos reales que tuve, que a estas pacientes les detecté las infecciones maternas y como mencioné, una tuvo resultados positivos y otra sí lamentablemente tuvo resultados negativos. Esta detección se hizo durante el control prenatal. El primer caso pude detectar a tiempo, ¿sí? Lo que fue la toxoplasmosis y se llevó a cabo el tratamiento del bebé, el tratamiento oportuno. En cuanto al ultrasonido, se veían unas calcificaciones a nivel de uno de los órganos del bebé, se le dio tratamiento, tuvo una buena evolución y nació un bebé saludable. En el caso 2, era una mamá que tenían unas 29 semanas de gestación y tenía unas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y esta paciente sí, el bebé ya estaba bastante avanzada la alteración estructural y lamentablemente no tuvo un resultado positivo. Ya habiendo conocido estos 2 casos, quiero invitarlas a reflexionar sobre algunas medidas que se pueden tener para prevenir en casa
Y también porque es importante hacer un seguimiento continuo con un obstetra materno-fetal, ¿ok? Es importante porque si tenemos un control temprano, podemos tener una detección oportuna de estas infecciones y así poder instaurar, o si podemos dar tratamiento, ¿sí? De algunas pueden dar tratamiento, se pueden evitar complicaciones en el bebé. Usualmente, cuando hablamos ya de tratamiento, detección oportuna, es antes de las 16 semanas de gestación y de manera mucho más óptima si es antes de quedar embarazada, ¿sí? En el caso de la rubiola, tener un esquema de vacunación completo, al menos 2 dosis, un año antes de quedar embarazada. Esas son formas que un control prenatal integral te puede ayudar a orientar a esa paciente si está buscando embarazo, verificar que el esquema esté completo o si es dentro de los primeros meses de embarazo, hacer todas las pruebas de laboratorios necesarias para detectar estas infecciones a tiempo, o si la mamá ya ha estado expuesta previamente y darle las indicaciones, o no ha estado expuesta, darle las indicaciones de cómo puede prevenir estas infecciones en casa con ciertas reglas o ciertas medidas pues, que puede tomar. Hablando un poquito más sobre la parte del control prenatal integral, ya les expliqué, ¿sí? Está la detección de las infecciones de manera oportuna, una evaluación exhaustiva tanto de la mamá como del bebé, y un obstetra materno-fetal puede ofrecer este tipo de valoración, que es una valoración completa, es integral, tanto mamá, bebé, y evitar estas complicaciones que se pueden dar. Y bueno, les hablé al principio de que tenía 2 obsequios. Vamos con el segundo obsequio. Les voy a dar el segundo obsequio, que para todas las mamás que quieran un control prenatal integral, les tengo un regalo especial, que es el 40% de descuento en la primera sesión que quieran reservar en las próximas 24 horas a partir de hoy, 18 de febrero del 2025. Este descuento solo aplica para las pacientes de la provincia de Colón. Si vives en Panamá, puedes desplazarte o puedes trasladarte a Colón, y también puedes aprovechar de esta promoción. ¿Cómo puedes reservar la cita? Lo puedes hacer a través de mi página web, doctorayarelisduran.com, o a través del WhatsApp, el número de teléfono que les mencioné al principio. Bueno, hablando un poquito ya después de haberles dado el segundo obsequio que les prometí al inicio, vamos a hablar de los cuidados en casa, o sea, cómo yo puedo cuidarme para no adquirir esas infecciones. Bueno, mamás, vamos a compartir estos cuidados que pueden hacer desde la casa. Número 1 sería el lavado de manos, ¿sí? Muy importante, agua y jabón antes de manipular los alimentos. Si tenemos heridas en mano, vamos a manipular carnes crudas, tenemos que tener mucha precaución por la parte de los quistes que se pueden anidar o pueden estar dentro en esas carnes crudas. Lavar bien lo que son las frutas, los vegetales, pelarlos, lavarlos bien con agua y jabón, porque esa tierra puede tener ese tipo de microorganismos que pueden entonces hacer que uno se contagie. Comer la comida, valga la redundancia, cocida, bien cocida, a temperaturas altas, estamos hablando de 80 grados Celsius, súper altas, salteadas, las carnes, nada crudo, vegetales si es necesario, todo bien cocido, y el agua que también sea un agua potable. Dentro de esto también está, si tenemos niños en edad preescolar, evitar la manipulación con la saliva o con el orine del bebé, para entonces, o si lo tenemos, tener un buen lavado de manos después de esto.
Estos serían algunos puntos importantes, además de tener un esquema de vacunación completo para evitar en caso tal lo que es la rubiola y varicela. Si no te ha dado varicela, existen las vacunas contra la varicela, pero este sería antes del embarazo estas vacunas, al menos un año antes de quedar embarazada, ya que durante el embarazo no se pueden colocar. Bueno, entonces ahora muchas mamás me escribieron preguntas. Ahora para finalizar este live voy a responder algunas de estas preguntas que me enviaron en el momento en que se registraron para este live. Para mantener la privacidad de cada una de ellas, no compartiré sus nombres, solamente voy a decir la pregunta y a contestarlas. Una de las mamás dice, he tenido mucha picazón. Ok, dentro de este síntoma de picazón o prurito, hay que descartar muchas causas. El pH en el embarazo, en el pH vaginal, en el embarazo cambia muchísimo. Entonces, hace más, predispone más a la mujer embarazada a sufrir infecciones de vías vaginales o vaginales, infecciones vaginales, por lo que es importante hacer una evaluación, qué tipo de secreción es, saber cuál es la higiene que está teniendo en el aspecto de que con qué jabón se está haciendo la higiene íntima, ¿sí? Entonces hay que hacer una evaluación para saber si es necesario hacer una prueba de cultivo, o si se puede enviar tratamiento solamente con las características de la secreción que está teniendo la paciente. Entonces, sería muy bueno hacer una evaluación para poder instaurar un tratamiento. Hay una pregunta que también acaban de hacer, es ¿cómo diferenciamos el citomegalovirus de la gripa regular? Bueno, la única forma de hacer una diferencia es hacer un estudio de serología, ¿ok? Un estudio en donde hay que ver los anticuerpos, cómo están. También esto se tiene que medir mucho con el tiempo de exposición que ha tenido la paciente, ¿sí? Usualmente también hay muchas pruebas nuevas, además de la medida de IgG, IgM, citomegalovirus, también se pueden hacer pruebas en secreción de PCR, ¿sí? PCR, detectar el ADN del virus para entonces cerciorar que realmente es el citomegalovirus el que está ocasionando los síntomas del resfriado. Otra pregunta que están haciendo aquí en el live, si a una mujer embarazada le da varicela, ¿esto le causa alguna infección al feto? Claro que sí, o sea, más que todo, o sea, este agente causal o este virus puede ocasionar malformaciones en el bebé, sí puede afectarlo. Y mientras más temprano se da, si es en el primer trimestre, más riesgos hay. Bueno, vamos a continuar con las otras preguntas. Hay otra que mencionan, ¿cómo cuidarme para evitar infecciones? ¿Qué precauciones se debe tomar en cuenta al tener relaciones? ¿Y cómo detectar dolor en la vulva por embarazo versus otros motivos? Ok, bueno, ¿cómo cuidarme para evitar infecciones? Tomando en cuenta todas las medidas que acabo de decir, teniendo un control temprano, ¿sí? Del embarazo. Lo ideal es que antes de embarazarnos, debería ser muy bueno tener un control, alguien que te oriente, te haga un preconcepcional y te haga los exámenes de laboratorio para saber si eres inmune o no a estas infecciones. Y en cuanto a qué precauciones se deben de tener en cuenta al tener relaciones, bueno, al tener relaciones sexuales, si tenemos una pareja estable, la única forma que nos puede proteger contra infecciones son los métodos de barrera, el uso de condón tanto masculino como femenino. De otra forma, o sea, si no tenemos métodos de barrera, pero si tenemos una pareja estable y hay fidelidad, no debe haber ningún tipo de problema. ¿Cómo detectar dolor en la vulva por embarazo versus otro motivo? Bueno, el dolor de la vulva es muy frecuente durante el embarazo y a medida que va aumentando el trimestre, esto puede ocasionar un poquito más de molestia, ya que hay unos ligamentos que salen del útero y se insertan en la vulva.
y esta distensión o este crecimiento del útero al estar embarazado, al bebé, en el momento que el bebé va creciendo, esto se va distendiendo y puede ocasionar dolor o molestia. Si puedo comer mariscos, esa fue otra pregunta que hicieron, sí, siempre y cuando estén bien cocidos. Pueden estar bien cocidos y preferiblemente los mariscos, los peces que son grandes, como el salmón, deberían de disminuir la proporción ya que contienen o acumulan muchos metales pesados y no son aconsejables. Pero en una pequeña proporción no es nocivo en el embarazo. Otra de las preguntas es que es mi segundo embarazo y desde el mes 6 he tenido recurrentes síntomas de infección vaginal. En el primero no tuve ninguna. Bueno, primero, no todos los embarazos son iguales y si hay infección vaginal recurrente, sí debería de haber una evaluación completa y saber, pues en ese momento si es recurrente, si ha tenido varios tratamientos ya y vuelve la misma infección, entonces tomar en cuenta realizar algún tipo de cultivo vaginal para saber qué tipo de microorganismo está afectando o está ocasionando esta infección a repetición. Secreción vaginal tipo moco blanco es normal. Bueno, lo normal en cuanto a la secreción es que puede ser blanca, pero que no sea grumosa, que no huela mal, es normal. Que no tenga síntomas como picazón, prurito, ardor, es una secreción normal. ¿Sí? También puede haber secreción transparente, que es normal. ¿Cuál es el mejor ácido fólico para el desarrollo del feto? En realidad, el ácido fólico es un elemento o es un nutriente que se adquiere de los alimentos. Aquí en Latinoamérica, lastimosamente, bueno, hay muchos alimentos que no cubren esa necesidad de requerimiento del ácido fólico, así que en realidad suplementar con ácido fólico preconcepcional de 3 a 5 meses antes está bien cualquier marca. Que se hinchen los pies y se te duerman las manos es normal en el embarazo. Pueden tener calambres, pueden tener adormecimiento en manos y pies, puede ser un efecto de la misma hormona del embarazo. Sin embargo, si esto ocurre al final del día o está asociado con otro tipo de enfermedad, ya no sería normal. ¿Cómo puedo saber si tengo infección y qué tipos pueden afectar a mi bebé? Bueno, primero, ver síntomas, exámenes de laboratorios, el control es muy importante, un control prenatal adecuado y qué tipos pueden afectar a mi bebé. Bueno, principalmente las que estuve explicando al inicio de este live. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Bueno, esta ya en realidad ya la contestamos. La infección de la clamidia, ¿qué tanto puede afectar el embarazo y de ser combatido con un medicamento, cuánto dura? Bueno, primero que todo hay que hacer el diagnóstico. La clamidia es una infección de transmisión sexual y el tratamiento usualmente se hace preconcepcional. El momento del embarazo se ve riesgo-beneficio y dependiendo del trimestre en que se hace el diagnóstico, se hace el tratamiento. O sea, esto depende del trimestre de aparición y sí puede tener, de hecho, es uno de los agentes causales de abortos espontáneos. La candidiasis afecta al bebé. Bueno, toda infección que esté en el tracto vaginal o infección de vías urinarias que no se trate a tiempo o que sea repetición puede ocasionar parto antes de tiempo o puede ocasionar algún tipo de infección dentro del líquido amniótico del bebé. Me inflamo demasiado. Bueno, la inflamación es un síntoma que es muy general, puede ser ocasionado por muchas cosas, infección del tracto urinario, infección vaginal, de repente si la paciente ha tenido relaciones recientemente, puede ser después del coito, o sea, hay que buscar la causa y eso se hace con un control prenatal. Me ha dado mucha infección urinaria y me han mandado antibióticos y me hago el examen de orina, nuevamente me sale. Ya en este último trimestre no sé si
sea adecuado seguir tomando antibióticos tan seguido y siento que tengo flujo blanco sin olor. Bueno, en ese caso, que hay infecciones de vías urinarias a repetición, hay que ver si se ha hecho algún cultivo, buscar cuál es la bacteria que está ocasionando esta infección para dirigir el tratamiento con un antibiótico, ¿sí? Que pueda matar esta bacteria y que sea sensible. En el último trimestre del embarazo hay ciertos antibióticos que se evitan dar para que no tengan un efecto en el bebé en cuanto a aumentarle las bilirrubinas, que se pongan amarillitos. Principalmente eso habría que evaluarlo dentro del control. Ok, vamos con la siguiente. Me da muchos dolores y la doctora me dijo que es infección, así que estoy preocupada por el desarrollo de mi bebé. Bueno, hay que ver qué tipo de infección es. O sea, en un control prenatal, uno en la evaluación hay que determinar qué tipo de infección es. Continuamos con la siguiente pregunta. Necesito saber más información de las infecciones. Bueno, hay que recuerden que pueden escribir con toda confianza al WhatsApp la palabra tabla y entonces le envío la información toda resumida en esa tabla que les va a ayudar muchísimo. Les enviaré también un esquema de infecciones donde les resumo toda la información que se ha dado en este live en esa tabla. Ok, flujo vaginal blanco, ¿qué medicamento puedo usar? Bueno, en esto hay que ver, primero estoy embarazada, el flujo blanco, si es grumoso, puede ser un honguito, una cándida. Y bueno, lo primordial es mejor que se evalúe. Durante el primer trimestre pasé una crisis depresiva. ¿Pudo afectar el desarrollo del bebé? No, la respuesta es que no. Una crisis depresiva no afecta el desarrollo del bebé. Lo mejor allí es buscar atención, ¿sí? Con psicología y poder entonces la parte esta de la crisis depresiva poder resolverla. Siempre me siento inflamada. Bueno, si hay que evaluarte, hay que ver por qué es esa inflamación. Ya como expliqué en preguntas anteriores, pueden ser muchas causas. ¿Cuáles son los síntomas de infección urinaria? Los síntomas son dolor en bajo vientre, inflamación o sensación de inflamación, ardor al orinar y quedar con ganas de seguir orinando. Es normal que me sienta muy agotada en el primer trimestre de embarazo y con dolor en los tobillos. Hay mujeres que en el primer trimestre les da muchas ganas de dormir. El dolor en los tobillos habría que evaluar qué tipo de actividad estás haciendo. Si hay dolor en otras articulaciones, habría que evaluar. Tengo infección vaginal, candidiasis, estoy embarazada, tengo miedo. O sea, la cándida es una infección que es bastante frecuente. Usualmente no le ocasiona una alteración de gravedad al bebé. Así que solamente hay que tratarla, ¿sí? Porque sí puede ser muy incómoda y como mencioné anteriormente, las infecciones que son persistentes sí pueden ocasionar dolor, cólico, parto antes de tiempo. Se puede mandar inyecciones cuando uno está embarazada, depende de qué tipo de inyecciones, depende de qué tipo de medicamentos se estén enviando inyectables. Siguiente, es normal que el vientre se ponga duro por la noche con un poquito de dolor. Depende de en qué semanas de embarazo estás y no es normal que se ponga duro y tengas dolor, porque puede ser una contracción, entonces hay que buscar atención médica. Bueno, mamás, muchas gracias a todas por acompañarme en este live. Espero que esta información les haya sido súper útil y que tomen decisiones para cuidar su salud y la de su bebé con un control prenatal a tiempo, ¿sí? Y con bastante conciencia. Si aún no has reservado tu control prenatal integral, recuerda que tienes solo 24 horas para aprovechar este 40% de descuento, válido solamente en la provincia de Colón. Nos vemos en el próximo live y un abrazo para todas. Muchas gracias.